lealmente a la dictadura de Fujimori y Montesinos desde el golpe de 1992 hasta mediados del 2000. Y es así. En abril del 92, este país, que era gobernado por Fujimori, entró en una etapa de barbarie y de violencia. Se acabó la democracia. Ollanta Humala era entonces capitán. Y desde abril del 92 hasta mediados del 2000, él sirvió leal y atentamente a esa dictadura. Ustedes podrían decir, no, él hacía la carrera militar. Había sido militar también con Belaúnde y también con Ana García. Sí, pero a partir del 92, después del golpe, en este país las Fuerzas Armadas, el Ejército, dejaron de ser profesionales. Las Fuerzas Armadas eran casi un partido político al servicio de Fujimori. Y por lo tanto los militares en actividad que se prestaron a seguir sirviendo ese plan siniestro y que cometieron violaciones de los derechos humanos, fueron cómplices, fueron aliados de Fujimori y de Montesinos. ¿Algún militar en actividad podía ignorar que esas Fuerzas Armadas, que ese ejército, eran controlados, corrompidos y prostituidos por Montesinos? No, ninguno. Y Humala hizo carrera en ese ejército. Fue siendo ascendido por generales montesinistas. Sirvió a esos generales. Y Humala, por lo tanto, fue un cómplice y un aliado de la dictadura de Fujimori y de Montesinos. Fue un peón, un alfil de esa dictadura. Durante esos largos 8 años, él no movió un dedo contra Fujimori ni Montesinos, ni se pronunció contra ellos. Y eso me lleva al segundo punto. Ollanta Humala nunca protestó por los crímenes de la dictadura de Fujimori y Montesinos entre abril del 92 y mediados del 2000. En efecto, ¿protestó por el golpe? No. ¿Protestó por la matanza de la Cantuta? No. ¿Por la de Barrios Altos? No. ¿Por Leonor La Rosa? No dijo nada. ¿Por los espionajes telefónicos? Ni una palabra. ¿Por la multitud de fraudes que perpetró la dictadura de Fujimori? Nada. Él seguía sirviendo lealmente a esa dictadura, como el capitán Carlos, Madre Mía, en los siguientes puestos militares que ocupó, de modo que es perfectamente legítimo decir que Ollanta Humala no tuvo las convicciones democráticas ni el coraje cívico para apartarse de un ejército que había sido pervertido, corrompido por Fujimori y por Montesinos. Si él hubiera dicho, yo no quiero ser parte de ese ejército inmundo y yo no quiero ser parte de esa dictadura, se hubiera retirado. Lo que nos lleva al tercer punto. Después del golpe del 92, 20 militares en actividad, en realidad fueron 21 creo, entre ellos un capitán, se levantaron en defensa de la democracia. Ollanta Humala, que era capitán, no estuvo entre ellos. En efecto, ustedes se acuerdan, 13 de noviembre del año 92, Jaime Salinas Cebó y 20 oficiales más, militares en actividad, como Humala entonces, entre ellos algunos mayores, 3 mayores, un capitán, se sublevaron contra ese régimen corrupto, contra esa mafia de Fujimori y Montesinos, en defensa de la democracia y la legalidad. ¿Estuvo entre ellos Humala? No, ni una palabra. Siguió sirviendo como militar a esta dictadura cívico-militar. Y después hubo otros militares dignos, valientes, corajudos, el general Rodolfo Robles, el general Ciniegas, que también se levantaron contra la dictadura. ¿Se levantó Ollanta Humala? No, no se levantó. Se levantó el 29 de octubre del 2000, cuando esa dictadura ya no existía, cuando esa dictadura había colapsado, se había desplomado, no había ningún peligro. Fujimori estaba como loco buscando a Montesinos, Montesinos se estaba escapando. Se levantó el mismo día, el 29 de octubre del 2000, que se escapó Montesinos en el Carisma, después de hacer un montón de llamadas telefónicas del yate Carisma por teléfono satelital al cuartel general Locumba en Moquegua, donde Ollanta Humala era nada menos que comandante. Sospechosa casualidad. Siguiente punto. El gobierno de Toledo le pagó $270.459 a Ollanta Humala en los años 2003 y 2004. En efecto, el 1 de enero del 2003, el gobierno de Toledo, acá tengo la resolución del peruano, ¿no?, firmada por el ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola, nombra a Ollanta Humala adjunto del agregado militar en París, Francia, con un buen sueldo. Ahora lo vamos a ver. El 1 de enero del 2004, otra vez, Toledo, acá está firmado por él, Carlos Ferrero, entonces el primer ministro, Roberto Enrique Chiabra, ministro de Defensa, nombran a Ollanta Humala
agregado militar en Seúl, Corea. O sea que esos 2 años, 2003 y 2004, Ollanta Humala representó al gobierno de Toledo en el extranjero. Fue un señor nombrado por el gobierno de Toledo para representarlo en París y en Seúl. Por lo tanto, era un representante pagado, remunerado de Toledo, y por lo tanto, era un colaborador externo del gobierno de Toledo. Porque si uno no cree en el gobierno, no puede aceptar ser representante de ese gobierno en el extranjero, digo yo, ¿no? Si uno se opone a ese gobierno, no puede aceptar ser un representante pagado en el exterior. Y aquí vamos a ver por qué digo que el gobierno le pagó en esos 2 años 270.450 y pico de dólares. ¿Tenemos el cuadrito? Miren, así fue la cosa. En el nombramiento como agregado militar a Francia, gastos de pasaje, mudanza, transporte, 20.000 y pico de dólares. Nombramiento a Seúl, el año siguiente, 2004, 27.000 y pico de dólares. Retorno como agregado militar de Corea a Lima, todos los pasajes de él, de Nadine, de las niñas, la mudanza, todo, 26.000 dólares. Remuneraciones esos 2 años, uno en París, uno en Seúl, 8.100 dólares le pagaba el gobierno de Toledo al señor Ollanta Humala, 8.100 dólares al mes. Suma casi 200.000 dólares, total 270.459 dólares. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede Ollanta Humala ahora hablar en términos inflamados contra los políticos tradicionales? Si él, durante toda la dictadura, casi toda la dictadura de Fujimori, fue un aliado y un colaborador militar de esa dictadura cívico-militar, y durante 2 de los 5 años de Toledo fue un representante en el exterior pagado y bien pagado por Toledo. Entonces ahí me parece que hay una enorme incoherencia, ¿no? Porque si él repudiaba al gobierno de Toledo por político tradicional, como ahora dice repudiar, y ahí vamos al siguiente punto, no debió aceptar ser un representante pagado de Toledo en París, en Seúl. Hay que tener un poquito de coherencia, ¿no? Hay que tener un poquito de rectitud, porque si no, parece un acto de oportunismo. Y en este país donde hay tantos tránsfugas que sacrifican, que abdican de sus principios y sus ideales por dinero, uno podría decir, bueno, Ollanta Humala durante 2 años estuvo bien alquiladito y bien pagadito por Toledo, en París y en Seúl. Siguiente punto. El 18 de octubre del 2004, mientras Ollanta Humala cobraba en Seúl 8.000 dólares al mes al gobierno de Toledo, el periódico Ollanta, que dicho sea paso lleva su nombre, no creo que mucha gente en el Perú se llame Ollanta, ¿no? Tituló, no todavía en todo caso, tituló en primera página: pena de muerte para el traidor Toledo, presidente de todos los chilenos. Vamos a ver eso, porque es divertido, ¿eh? Miren ustedes. No solamente Ollanta Humala aceptó ser un representante pagado y bien pagado del gobierno de Toledo en el exterior, sino que además, al mismo tiempo que Toledo le estaba pagando, porque en octubre del 2004 él era agregado militar en Seúl, bien pagado. En octubre del 2004 había un periódico, vamos a decir mejor las cosas, un pasquín, impreso y distribuido por todo el Perú por su hermano Antauro, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Acá está, mírenlo, Ollanta. No se llamaba Tahuantinsuyo, Ollantaytambo, Antauro, Isaac, Elena, Ulises, no, se llamaba Ollanta, ¿no? Esto era parte de la campaña presidencial de Ollanta Humala, que estaba trabajando activamente su hermano Antauro. ¿Y qué dice el titular? Acá está, ¿se alcanza a leer o no? Pena de muerte para el traidor Toledo, presidente de todos los chilenos, Perú, colonia de Chile. Bueno, a mí eso me parece un acto de maravillosa duplicidad moral, ¿no? Al mismo tiempo cobrarle 8.000 dólares a Toledo y en un periódico que lleva tu nombre pedir que maten a Toledo. A mí eso francamente me parece indigno. Ambas cosas, ambas, una más que la otra, desde luego. Pedir la muerte, el fusilamiento de un presidente legítimo, es una barbaridad, es una incitación a la violencia, es un acto completamente inaceptable, es un delito, es una apología de la violencia, es un llamado al magnicidio. Pero además este señor está siendo pagado por Toledo. Bueno, a mí francamente eso me parece repugnante. Siguiente punto. Enero del 2005, BBC le pregunta a Ollanta Humala si apoya el asalto a la comisaría de Andahuaylas perpetrado por su hermano Antauro. Ollanta responde: la población tiene derecho a la insurgencia popular.
apoyo al movimiento etnocacerista de Amparo Humala y a cualquier movimiento que haga uso de ese derecho. Bueno, ahí está claro, ¿no? Él no condenó entonces, como condena ahora, ese acto de barbarie, ese acto cobarde, porque esos pobres 4 policías de Andahuaylas, señores, señoras, que murieron asesinados por las huestes bárbaras de Antauro Humala, no tenían la culpa de nada. Eran unos pobres policías humildes, valerosos, que entregaron sus vidas en nombre de la democracia y la legalidad que estos hermanos Humala hace año y pocos meses querían destruir. Siguiente punto. Abril de 2005, menos de un año, lo mismo. Ollanta Humala declara: es probable que el pueblo dé un golpe de estado de masas para sacar a Toledo. Yo apoyo una situación de ese tipo. No mucho más que decir, lo que acabo de decir. Una prueba más, una declaración más que confirma, que ratifica, que corrobora que Ollanta Humala no es un demócrata. Si ustedes quieren creerle, magnífico. Yo respeto ese optimismo, ese acto de fe en el futuro. Yo no le creo, porque todas estas declaraciones son indignas de un demócrata. Y él estaba pidiendo entonces, lo mismo que Antauro en el periódico Ollanta, sublevación popular, tomar las calles, echar a Toledo, derramar sangre, votar, fusilar, linchar al usurpador. ¿Ese es el lenguaje de un demócrata? En mi opinión, no. Y aquí terminamos. Después viene